Vamos a pasar ahora a un tema que la verdad es sorprendente porque investigadores de la Universidad de Michigan han descubierto que al momento de la muerte la actividad cerebral continúa. Por eso es que se dice que muchas veces los moribundos tienen imágenes de lo que ha sido toda su vida e incluso pueden ver a personas que conocieron en el pasado que ya no están en este mundo y que probablemente pensábamos que eran alucinaciones, pero parece que no. La conciencia continúa después de la muerte. Vamos a ver los detalles. La muerte es inevitable y todos lo sabemos. Somos conscientes de que forma parte de nuestra vida y de los seres que amamos. Para muchos es difícil de admitir y aceptar. Nos genera dudas y muchísimo dolor. Pero, ¿qué pasa cuando damos ese último suspiro? ¿Qué sucede en nuestro cerebro? ¿Hay vida después de la muerte? Son algunas de las cuestiones que la ciencia ha tratado de responder, sin encontrar hasta ahora nada concreto. La luz empezó a aparecer y fue entonces que me di cuenta de que esto era la muerte, de que esta era mi muerte. Jessie Swire tiene 40 años, es madre de 2 hijos y en mayo de 2013 se sometió a una biopsia de útero y ovarios debido a problemas ginecológicos. Tras pasar por el quirófano, los doctores le informaron que no habían encontrado nada malo, pero al retornar a su hogar, empezó a sentir un intenso dolor en el vientre y su esposo la llevó inmediatamente al hospital. Su situación era grave, tenía una hemorragia interna que le provocó un paro cardíaco. No sentí ningún dolor, simplemente sentí que era la mejor versión de mí misma y eso realmente se me quedó grabado. Y en la distancia vi a alguien esperando y aunque no vi a la persona, al principio reconocí quién era. Era mi mejor amigo, llamado Anthony, y que había muerto unos 2 años antes. Jessie asegura que sintió paz extrema. Recuerda haber visto cómo evolucionó la vida de sus seres más cercanos y que en un momento dado regresó a regañadientes a su cuerpo. Este tipo de testimonios se repiten a lo largo de la historia. Por esta razón, un grupo de científicos encabezados por el Dr. Peter Farregi de la Universidad de Michigan, especialista en medicina interna y cardiología, evaluaron a 4 pacientes que estaban en coma después de un paro cardíaco y lograron analizar la actividad cerebral antes y después del final de sus vidas. El estudio reveló en el cerebro humano moribundo la activación de descargas eléctricas que se observan en el cerebro humano sano durante la vigilia y el sueño, y en pacientes con convulsiones durante alucinaciones visuales. La evidencia empírica sugiere fuertemente que el cerebro humano moribundo puede activarse. La investigación publicada en la revista científica PNAS advierte un aumento de la actividad cerebral que a veces ocurre después de que la respiración de una persona se detiene, pero antes de que el cerebro deje de funcionar. La mayoría de las personas que experimentan experiencias cercanas a la muerte dicen que sus sentidos se intensifican increíblemente y a menudo informan haber escuchado sonidos que nunca habían escuchado en la Tierra y haber visto colores que nunca antes habían visto. Algunas personas que están al borde de la muerte señalan haber visto u oído cosas inexplicables durante la reanimación o cuando están inconscientes. Hasta ahora se desconocen el motivo de estas experiencias y no está claro si son específicas de la muerte. Incluyen fenómenos difíciles de explicar, como la sensación de abandonar el cuerpo físico, revisar toda la vida y encontrarse con otras entidades que no están físicamente presentes. Hay un punto de no retorno, y aún así volver a la vida. Cuando regresan, es una experiencia que los cambió completamente. Es el caso de Mary Curran, que en 2004 también sufrió un paro cardíaco y fue declarada oficialmente muerta. Minutos después su corazón volvió a latir. Pude ver todo, sentir todo, oír todo, aunque sabía que me estaba muriendo médicamente. Sentí una oleada abrumadora y casi una presión siendo tirada como casi un campo de fuerza.
siendo empujada hacia mi cuerpo. Luego me desperté y vi a los médicos que habían estado trabajando en mí. Este tipo de experiencias han sido recogidas en el estudio científico del Dr. Sam Parnia, de la Universidad de Nueva York, especialista en reanimación cardiopulmonar, quien encontró personas que habían sufrido un paro cardíaco y que fueron devueltas a la vida mediante la técnica del RCP. Un 40% de ellas aseguraron tener el recuerdo de haber muerto. Encontramos actividad eléctrica cerebral normal, consistente con la que todos tenemos cuando estamos plenamente conscientes. Pero, ¿qué le sucede al cerebro después de que el corazón de una persona se detiene? Al contrario de lo que se les enseña a los médicos, después de que el corazón se detiene, el cerebro no muere, hiberna y muestra capacidad de recuperarse incluso una hora después. Retornando al estudio de la Universidad de Michigan, los 4 pacientes en coma que fueron evaluados presentaron 30 segundos antes a 2 minutos después de sus muertes un aumento repentino de las ondas gamma en sus cerebros. Curiosamente, estas descargas eléctricas parecían organizadas y asociadas a otros patrones de actividad, principalmente desde la región de los lóbulos temporal y parietal hasta la parte posterior del cerebro. Una región que se activa cuando las personas tienen experiencias extracorpóreas o sueños, como lo que le sucedió a Jessie Sawyer. La luz comenzó como este brillo y luego creció. No hay forma de describirlo. Es el amor más profundo e incondicional. La luz es todo lo que alguna vez fui y era. Me sentí conectada con el universo entero. Vi una revisión de mi vida para mostrarme el impacto que ella había realizado en el mundo que me rodeaba. Los médicos no saben cómo me recuperé y volví a vivir. Estos descubrimientos abren la oportunidad de que en algún momento se pueda recopilar suficientes datos para decodificar qué piensan y sienten las personas en diferentes estados de coma e incluso en el momento de sus muertes. Cada vez hay más evidencias científicas de que la energía que nos da vida, llámalo alma, cada uno puede llamarlo como quiera, continúa después de la muerte.